El sol abrasador de Texas castigaba la tierra reseca de San Miguel cuando todo comenzó. Corría el año 1887 y tal en aquel caserío olvidado por Dios, vivían dos familias que compartían más que el polvo del desierto. Compartían sangre, sudor y una amistad inquebrantable. Thomas Mackenzie y Diego Morales no eran solo vecinos, eran hermanos del alma. Thomas, un hombre de ojos azules como el cielo del mediodía, trabajaba su pequeña granja con manos curtidas y un corazón honrado. Diego, con la piel bronceada por el sol implacable, criaba caballos con una destreza que parecía magia. Juntos habían levantado aquel pequeño paraíso en medio de la nada. Sus esposas, Margaret y Elena, eran amigas inseparables. Mientras los hombres se dejaban la vida bajo el sol, ellas cuidaban de los niños. Sara, de 8 años, hija de Thomas, y los gemelos de Diego, Gabriel y Sofía, de apenas 5. Los tres jugaban a diario, corriendo entre los corrales y riendo como si el mundo les perteneciera. Aquella tarde funesta de septiembre, mientras el viento caliente traía olor a tormenta, Thomas y Diego ensillaron sus caballos frente a la taberna del pueblo. Acababan de vender sus últimos animales y llevaban consigo el dinero que sostendría a sus familias durante el invierno. «Prométeme una cosa, amigo», dijo Diego, con su voz grave resonando en la calle vacía. «Si me pasa algo, cuida de Elena y de los niños como si fueran tuyos». Thomas soltó una risa breve y le dio una palmada en la espalda. «Te estás poniendo viejo y sentimental, Diego, pero lo prometo. Y tú, haz lo mismo por Margaret y Sara». Se estrecharon la mano. Un apretón que valía más que cualquier contrato. No sabían que ese gesto sencillo lo cambiaría todo. La noche cayó como una cortina negra sobre San Miguel. Thomas y Diego cabalgaban por el sendero estrecho que conducía a sus granjas cuando oyeron el galope de otros caballos acercándose. No era un paso normal, eran muchos, rápidos, agresivos. «Bandidos», susurró Diego, llevando instintivamente la mano al revólver. Eran los hombres de Jack Ojo de Serpiente Harrison, el criminal más temido de la región. 7 sujetos, armados hasta los dientes, rodearon a los dos amigos en la oscuridad. El líder, con una cicatriz que le cruzaba el rostro de lado a lado, sonrió mostrando dientes podridos. «Me han dicho que ustedes dos llevan oro», dijo Harrison, escupiendo al suelo. «Entréguenlo y tal vez les dejemos seguir respirando». Harrison inclinó la cabeza, como si ya supiera la respuesta, y entonces soltó una frase que no encajaba. «No del todo». «Vamos, Mackenzie, no me hagan perder tiempo. Hay gente importante esperando que ustedes no lleguen a casa esta noche». Thomas frunció el ceño. «¿Gente importante?». Harrison sonrió, disfrutando del miedo como quien saborea un trago. «Digamos que, cuando el banco quiere una tierra, la tierra termina teniendo dueño. Ese dinero es fruto de nuestro trabajo, ganado honradamente», respondió Thomas, sosteniendo la voz firme pese al miedo que le helaba la sangre. «Nuestras familias dependen de eso». «¿Familias?». Harrison soltó una carcajada. «¿A dónde van? No van a necesitar dinero». El primer disparo desgarró la noche. Diego empujó a Thomas a un lado, salvándole la vida, pero recibiendo la bala en su propio pecho. El caos estalló. Más tiros, gritos, el relincho desesperado de los caballos. Thomas disparó su revólver y derribó a 2 bandidos, pero otra bala le atravesó la pierna. Cayó, viendo a Diego en el suelo, con sangre oscura empapando la tierra seca. Con las últimas fuerzas, Diego se arrastró hasta Thomas. «Recuerda, la promesa», murmuró con las manos temblorosas al apretarlas de su amigo. «Mi Elena, mis hijos, cuídalos. Te lo prometo, hermano, por Dios, te lo prometo», sollozó Thomas, sosteniéndolo mientras la vida se le apagaba en los ojos.
Los bandidos huyeron con el dinero, dejando a 2 hombres destrozados bajo el cielo estrellado. Tomás, sangrando y aturdido, se vendó la pierna con el pañuelo de Diego y logró montarse. Tenía que volver. Tenía que cumplir su palabra. Cuando Tomás llegó a la granja de Diego, cargando el cuerpo sin vida de su amigo, los gritos de Elena rasgaron la noche como cuchillos. Margaret salió corriendo de la casa vecina, con Sara detrás, y encontró a su esposo cubierto de sangre, apenas capaz de mantenerse en pie. ¡No!, gritaba Elena, abrazando el cuerpo de Diego. «No, mi amor, no me dejes, no dejes a nuestros bebés». Los gemelos, Gabriel y Sofía, lloraban aferrados a la falda de su madre, sin entender por qué papá no despertaba. Sara, con apenas 8 años, apretaba la mano de su padre con ojos azules inundados de lágrimas. Tomás, pese al dolor que le quemaba la pierna, se arrodilló junto a Elena. «Me hizo prometer que cuidaría de ustedes, y lo haré. Te lo juro por mi vida, Elena, nunca pasarán hambre, nunca quedarán desamparados». Pero el destino tenía planes aún más crueles. 3 días después del entierro de Diego, mientras Tomás seguía recuperándose de la herida, Margaret empezó a toser. Al principio parecía un resfriado, nada más. Pero esa noche, la fiebre subió, y a la mañana siguiente apenas podía respirar. El médico del pueblo, el doctor Fletcher, negó con la cabeza, sombrío: «Neumonía. Haré lo que pueda, pero...». Tomás pasó 5 días y 5 noches al lado de la cama de Margaret, sosteniéndole la mano, rezando, suplicando. Sara dormía en un rincón del cuarto y se despertaba cada vez que su madre tosía. «Tomás», susurró Margaret la 6ª noche, con una voz tan fina como humo. «Promete que cuidarás de Sara y de Elena y los niños. No los abandones». «Te vas a poner bien», lloró Tomás, besándole la mano helada. «Tienes que quedarte». Margaret respiró hondo, como si juntara fuerzas para una última verdad. Sus ojos buscaron la puerta, como temiendo que alguien estuviera escuchando. «Y escucha esto», susurró. «No es solo la mala suerte. Tomás, yo...». Oí al señor Peterson hablando con un hombre de Dallas, un tal Blackwell. Tomás se quedó inmóvil. «¿Qué dices?» «Decían que todo sería más fácil si Diego no volvía, y si tú te quedabas sin aire para pelear». Tomás negó con la cabeza, deshecho. «¿Estás delirando por la fiebre?» «No». Margaret apretó su mano con lo poco que le quedaba. «Prométeme que, si un día dudas, miras a Sara y recuerdas quién eres». «Lo prometo». Margaret tragó saliva. «Y si me pasa algo, no dejes que te quiebren, como quiebran a la gente buena». Al amanecer, Margaret cerró los ojos y nunca volvió a abrirlos. Thomas Mackenzie, en menos de una semana, había perdido a su mejor amigo y a su esposa. Con 35 años, se encontró solo con 4 niños dependiendo de él: Sara, su hija de sangre, y los gemelos de Diego, Gabriel y Sofía, ahora huérfanos de padre, y también Elena, la viuda rota por el dolor, que apenas podía levantarse de la cama. Los meses siguientes fueron los más duros de la vida de Tomás. Trabajaba desde las 4 de la mañana hasta medianoche, atendiendo 2 granjas, 4 niños y a una viuda que se consumía de tristeza. Sara, aún siendo una niña, se convirtió en su pequeña guerrera. Cuidaba de los gemelos como si fueran sus hermanos de verdad. Cocinaba, limpiaba y ayudaba a Elena los días en que el dolor era demasiado pesado como para ponerse de pie. «Papá», dijo Sara una noche mientras preparaban una cena pobre de pan y frijoles. Algunos niños en la escuela dijeron que deberías echar a la tía Elena y a los gemelos. Dijeron que eres tonto por cuidar a los hijos de otro hombre. Tomás se arrodilló a la altura de su hija
y le sostuvo el rostro entre sus manos ásperas. Sara, escúchame bien. Diego no era otro hombre, era mi hermano. Y Gabriel y Sofía no son hijos de otro hombre, también son tus hermanos. La familia no es solo sangre, es promesa, es amor, es quedarse cuando todo se derrumba, pero el pueblo pensaba distinto. Los rumores comenzaron a correr como fuego sobre pasto seco. El banco empezó a presionar. Ambas granjas tenían hipoteca y, con Diego muerto, la deuda terminó cayendo sobre Thomas. Venda una de las propiedades, le aconsejó el gerente, el señor Peterson, un hombre gordo con ojos de cerdo. Envíe a la viuda y a los niños con familiares. Usted no puede mantenerlos a todos. No, respondió Thomas, con una voz dura como piedra. Hice una promesa. Thomas notó algo que antes no había notado. Sobre el escritorio del señor Peterson había una bolsa de cuero vacía, del mismo color y costura que la que Diego usaba para llevar el dinero. ¿De dónde sacó eso?, preguntó Thomas, con la garganta seca. Peterson se acomodó el chaleco sin mirarlo a los ojos. Usted está cansado, Mackenzie. El duelo confunde. Thomas salió de allí con una certeza clavada en el pecho. No era solo deuda, era una cacería. Entonces llegó el invierno más cruel que Texas había visto en décadas. La nieve cubrió los campos, el ganado murió, los cultivos se helaron. Thomas vendía todo lo que podía: herramientas, caballos, incluso la alianza de matrimonio de Margaret, solo para poner comida en la mesa. Hubo noches en que él no comió para que los niños tuvieran pan. Hubo días en que trabajó hasta desmayarse, y hubo momentos en que, solo en el granero, lloró de desesperación. En marzo, cuando la nieve por fin empezó a derretirse, apareció un hombre en la granja. Era alto, bien vestido, con bigote negro y ojos calculadores. Se presentó como Richard Blackwell, un hacendado rico de Dallas. «He oído hablar de su situación, señor Mackenzie», dijo, sentándose en el porche como si fuera el dueño del lugar. «Tengo una propuesta que le resolverá todos sus problemas». Thomas, exhausto y desesperado, lo escuchó. Comprare la granja de los Morales por un buen precio, suficiente para salvar su propiedad, y aún le quedará para que usted y su hija vivan cómodamente. A cambio, enviaré a la señora Morales y a los niños a un orfanato católico en Santa Fe. Allí tendrán comida, techo y educación. ¿Un orfanato? A Thomas se le revolvió el estómago. Es la solución práctica, señor Mackenzie. Usted no puede seguir así, va a matarse trabajando. ¿Y para qué? Para criar a los hijos de otro hombre. Su hija está sufriendo, se merece una vida mejor. Blackwell se inclinó un poco, bajando la voz, como si fueran cómplices. Margaret era una mujer buena, dijo de pronto, demasiado seguro al pronunciar su nombre. Dicen que el cielo se la llevó rápido. Thomas se quedó helado. Usted no la conocía. Blackwell sonrió apenas. Una sonrisa sin calor. En los pueblos pequeños se sabe todo. Y en Dallas también. Hizo una pausa y remató como quien clava una aguja. No vaya a cometer el error de hundir a Sara por una viuda que ni siquiera es su sangre. Aquella noche Thomas no pudo dormir. La oferta le retumbaba en la cabeza. Era cierto. Sara había adelgazado, tenía ojeras y usaba ropa remendada. Él le estaba fallando. Pero entonces oyó un sonido en el cuarto de los niños. Se levantó sin hacer ruido y miró por la puerta entreabierta. Sara cantaba en voz baja a Gabriel y Sofía, que habían tenido pesadillas. Los mecía con paciencia. «No lloren, hermanitos», susurraba en español. «Papá Thomas va a cuidarnos, lo prometió, y mi papá nunca rompe sus promesas». «Sara, ¿tú crees que tu papá nos va a mandar lejos?», preguntó Gabriel, con ojos enormes. «Oí a una señora del pueblo decir que no somos familia de verdad».
Ustedes sí son mi familia de verdad, dijo Sara. Y quien diga lo contrario tendrá que vérselas conmigo. Thomas cerró los ojos, con lágrimas bajándole por la barba. En ese instante entendió que jamás podría romper su palabra. A la mañana siguiente, Thomas echó a Richard Blackwell de su propiedad. Mi respuesta es no, y no vuelva a preguntarlo. Eres un necio, Mackenzie, escupió Blackwell, montando su caballo. Vas a morir pobre y arruinado por culpa de tu orgullo estúpido. Tal vez, respondió Thomas, pero moriré siendo un hombre de palabra. La situación siguió siendo desesperada. El banco fijó la subasta de la granja de los Morales para finales de mes. Thomas no tenía dinero para cubrir la deuda. Fue Elena quien por fin se levantó de la cama donde llevaba meses consumiéndose. Encontró a Thomas en el granero arreglando una cerca rota. Thomas, dijo ella, lo has dado todo por nosotros. Venderé la granja. Me llevaré a mis hijos a la ciudad y buscaré trabajo. Ya has hecho demasiado. No, Thomas negó con la cabeza. Diego me hizo prometer y yo no rompo mis promesas. Diego está muerto, gritó Elena. Tú estás vivo. Tu hija está viva. Ustedes merecen una oportunidad. ¿Y ustedes no la merecen?, replicó Thomas, con la voz quebrándose. ¿No merecen un hogar? ¿Esos niños no merecen crecer en la tierra de su padre? Elena rompió a llorar y Thomas la abrazó. Elena se separó apenas. Lo miró directo como si por fin viera debajo de la piel. Dime algo, Thomas, susurró. Si tú caes, ¿quién nos defiende? Thomas tragó saliva. Entonces no voy a caer. Sara, que había escuchado todo, tuvo una idea. Reunió a Gabriel y Sofía y, juntos, fueron casa por el pueblo. Contaron la historia de Thomas, de Diego y de la promesa. Contaron cómo Thomas había renunciado a todo con tal de cumplir su palabra. La dueña de la tienda de telas donó provisiones. El herrero ofreció herramientas. El pastor organizó una colecta en la iglesia. No era mucho. No alcanzaba para pagar toda la deuda, pero era un comienzo. Y entonces llegó Jack, ojo de serpiente, Harrison. Pero no apareció libre, apareció esposado. El sheriff lo bajó del carro como a un saco de piedras. Harrison levantó la cara y buscó a alguien entre la gente. No miró a Thomas, miró hacia la calle del banco. Elena dio un paso al frente. Mírame a mí, dijo, con una calma que daba miedo. Dime la verdad y reza, porque si mientes, ni Dios va a reconocerte. Harrison soltó una risa ronca que terminó en tos. La verdad es que yo solo apreté el gatillo. El encargo vino con firma fina, Blackwell, y el señor Peterson. Él puso el camino y la fecha. El murmullo del pueblo se volvió un rugido. Peterson, que estaba a unos pasos, palideció como si le hubieran quitado el alma. El sheriff se quedó inmóvil un segundo. «¿Puedes repetirlo, Harrison?», dijo el sheriff despacio. «Que todos te oigan». Harrison escupió sangre al polvo. Peterson quería esas tierras. Blackwell quería comprarlas por migajas. Y yo quería oro. Blackwell, que había venido a ver la subasta, intentó abrirse paso entre la gente con el sombrero bajo. Pero Sara lo vio, y la niña, que ya no era solo una niña, levantó la voz como un látigo. Ese es el hombre que dijo el nombre de mi mamá como si le perteneciera. Thomas se giró, y por un instante el pueblo entero contuvo el aliento. Elena no gritó, no lloró, solo levantó el mentón. Entonces, hoy se termina, sentenció. Hoy mi marido descansa y mis hijos dejan de ser mercancía. El sheriff encontró entre las pertenencias de los bandidos el dinero robado a Thomas y Diego, aún dentro de su bolsa de cuero original. «Es suyo por derecho», dijo el sheriff, entregándole la pesada bolsa de monedas. «Con intereses,
Thomas cayó de rodillas. Era exactamente lo necesario para pagar ambas hipotecas, y todavía sobraba para comprar semillas para la próxima siembra. Y entonces, delante de todos, el sheriff se volvió hacia Peterson y Blackwell. Quedan arrestados. Si no es por el oro, será por conspiración, amenazas y fraude. Y si el juez no los alcanza, el pueblo sí los va a recordar. El día en que el banco debía subastar la granja de los Morales, Thomas entró marchando en la oficina del señor Peterson y arrojó el dinero sobre el escritorio. Deuda saldada, las 2 granjas, por completo. Pasaron 5 años. Sara tenía 13, y Gabriel y Sofía cumplían 10. Las 2 granjas prosperaban, trabajadas codo a codo por Thomas y Elena. El pueblo nunca volvió a cuestionar a aquella familia extraña. Un hombre blanco criando niños mexicanos, una viuda y un viudo viviendo como hermanos. 4 niños sin lazos de sangre, pero más unidos que muchas familias. Una tarde, mientras Sara enseñaba a los gemelos a montar, Thomas y Elena se sentaron en el porche, mirando a los niños reír bajo el sol dorado de Texas. «Diego estaría orgulloso», dijo Elena en voz baja. «Margaret también», respondió Thomas. Elena bajó la mirada, y cuando volvió a levantarla, ya no era la viuda vencida. Era una mujer que había sobrevivido. «Margaret me enseñó algo», dijo, «que el amor no se mendiga, se honra». Thomas la miró, y por primera vez en años, sintió que el pecho le dolía, pero de vida. En ese momento algo cambió entre ellos. Una mirada que duró un segundo de más. Una sonrisa que significaba algo más que amistad. «Thomas», susurró Elena, «¿tú crees que a ellos les gustaría que nosotros, que intentáramos volver a ser felices?» «Juntos». Thomas tomó su mano, áspera como la suya, marcada por el trabajo y el dolor, pero fuerte. «Creo que se enfadarían si no lo intentáramos». El domingo siguiente, el pastor de San Miguel celebró una ceremonia pequeña. Sara fue dama de honor. Gabriel y Sofía llevaron las arras. Y Thomas Mackenzie y Elena Morales se casaron bajo el mismo cielo azul que había visto tanta tragedia. No fue un final feliz perfecto. Seguían existiendo cuentas por pagar, trabajo duro y días difíciles. Pero era algo mejor que un cuento de hadas. Era real. Era una familia construida no sobre la sangre, sino sobre promesas cumplidas, sobre un amor que sobrevivió a la muerte, sobre un hombre que aprendió que el honor vale más que el oro, y que la familia es aquello que eliges proteger incluso cuando el mundo entero te grita que te rindas. Años después, cuando Thomas ya era un anciano sentado en el mismo porche, con Elena a su lado y rodeado de nietos, unos con ojos azules, otros con ojos castaños oscuros, por fin lo entendió. Diego nunca había muerto del todo. Y en aquel oeste viejo, brutal e implacable, donde reinaba la ley del más fuerte, la pequeña familia de Thomas Mackenzie demostró que aún existía algo más poderoso que las armas, más valioso que el oro y más duradero que la propia vida. Una promesa, así de simple, así de poderosa, para siempre. Si esta historia te tocó el corazón, quiero leerte en los comentarios. Tú habrías cumplido esa promesa, incluso cuando todo el mundo te decía que no. Vivía en cada risa de Gabriel, en cada canción de Sofía, en cada instante de aquella familia imposible que solo existía por una promesa hecha bajo las estrellas de Texas. Y Margaret bailaba en cada gesto amable de Sara, en cada abrazo, en cada acto de bondad con el que esa niña valiente se enfrentaba al mundo, porque las promesas cumplidas no mueren, se convierten en legado, en historias, en un amor que atraviesa generaciones. Escribe abajo «yo cumpliría» o «yo no podría» y cuéntame por qué. Y si te gustan historias así, suscríbete y activa la campanita, porque todas las semanas hay historias nuevas aquí en el canal. Nos vemos en la próxima
y gracias por quedarte hasta el final.